creo en el amor. Nosotros, la Iglesia Betel, Casa de Dios, estamos felices de poder compartir contigo una palabra reveladora, impartida por nuestro pastor principal, Alejandro Becerra. Que la disfrutes. Si algo se va a romper, ya sea espiritual, emocional, psicológico, algo va a cambiar. Y en este rompimiento parte 2 quiero darles algunas indicaciones. Y este rompimiento, parte 2, tiene que ver con la expansión. Dígale que tiene al lado, expandirnos. Expansión. Diga, para expandirnos hay que romper primero. Hay que quebrar. Yo no sé cuántos quieren expandirse aquí en sus vidas en todos los sentidos. Quieren expandirse en sus corazones. ¿Y sabe? ¿Cuántos saben y reciben y disciernen en sus corazones que hay partes rígidas que no se quieren romper, que son muy humanistas, que son muy suyas? Póngase en pie el que sabe que tiene una cosa atravesada ahí, un pedazo de hierro atravesado que no termina de romperse, que es rígido, ¿verdad? Levante la mano el que sabe que eso es muy rígido, pero tiene que romperse. Es muy rígido, ¿verdad que sí? Pero en el fondo usted no quiere eso. ¿O sí lo quiere? No lo quiere, pero no haya cómo romperlo. Así que tiene que pasar una obra sobrenatural para que se rompa. Ya no depende de nosotros, sino de la disposición, de nosotros la disposición y de Dios el quebrar, el romper esa área rígida. Fíjense cómo es que toda la iglesia prácticamente. Déjeme decirle que esa área rígida es justamente la que Dios quiere y necesita romper para que se desarrolle el poder, su poder aquí en la iglesia. Diga conmigo, rompimiento. Hoy voy a romper esas áreas de mi vida. Puede tomar asiento. Libro de Isaías capítulo 11. Yo tengo varias versiones aquí. Voy a leer de la nueva versión internacional y de la Reina Valera. Capítulo 11 es el versículo 1. En la nueva versión internacional dice: del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Vamos a repetirlo: Espíritu de consejo y de poder. Y hemos venido hablando, y hoy voy a repetir muchas cosas. Ese espíritu de poder en el hebreo original es el espíritu de fuerza. Dígale que tiene al lado, es espíritu de fuerza. La traducción original es fuerza. ¿Cuántos necesitan fuerzas para seguir caminando en los caminos del Señor? ¿Cuántos necesitan fuerzas para ver una iglesia crecer? ¿Cuántos necesitan fuerza para que su ministerio se desarrollen? ¿Cuántos necesitan fuerzas para que sus hogares se restauren? ¿Cuántos necesitan fuerzas para ejecutar la obra a la cual Dios los ha llamado? Diga conmigo, rompimiento. Hoy Dios va a empezar algo luego de ese rompimiento. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de ¿qué? Y en el poder de su fuerza. Dígale que tiene al lado, la fortaleza viene de las fuerzas del Señor. No de nuestra fuerza, no de nuestro intelecto, no de nuestros estudios, no de nuestras capacidades. Diga, eso no sirve para nada. Lo que sirve son las fuerzas del Señor. Las fuerzas del Señor. Diga ahí, yo voy a romper mis propias fuerzas para que las fuerzas del Señor sean las que me fortalezcan, sean las que me levanten, sean las que hagan crecer la iglesia, sean las que restaure los hogares caídos, sean las que restaure la familia, sean las que restaure a los hijos, sea la que restaure a los padres, sea la que restaure a los pastores. Diga conmigo, las fuerzas vienen de Dios, no de los hombres, no del intelecto, no de la sabiduría humana. La fuerza es del Espíritu Santo. Él es el que rompe, Él es el que abre, Él es el que da crecimiento. Nadie más.
Diga que te al lado, todavía estoy rígido. Pero voy entendiendo que me están dando ping, ping, diga ping, 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 hasta que se rompa. Y mientras más usted escucha ese ping, más se altera. Pero tiene que sonarle bien duro para que entienda que no es su fuerza. Son las fuerzas del Señor. Dígale que tiene al lado, son las fuerzas del Señor. Yo no sirvo para nada, ni mi intelecto, ni mi inteligencia, ni mi capacidad. Son las fuerzas del Señor. Dígale que tiene al lado, son las fuerzas del Señor. Pero pélele los ojos y dígale, no se te olvide que son las fuerzas del Señor. No eres tú, es el Señor. Uy, algo se está rompiendo aquí. En todos nosotros. Sobre Jesús vino el espíritu de poder, es decir, el espíritu de fuerza. Cuando habla aquí en el libro de Isaías, el profeta profetiza sobre Jesucristo. Él es el vástago, él es ese retoño que está saliendo. Y qué hermoso, en la Reina Valera dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, que es el de fuerza, espíritu de conocimiento y de temor al Señor, de temor a Jehová. Dios le dio al hombre un mandato original y ese mandato original era gobernar. En el Génesis lo vemos, a Adán le fue dado el mandato de gobernar, de tomar territorio, de tomar dominio. ¿Cuántos saben eso? Y ese dominio se lo dio Dios a Adán en el Edén. Y ese Edén era un lugar como perfecto. Diga que tiene un lugar perfecto. Pero en ese lugar perfecto, a pesar de las condiciones perfectas, Adán no tomó el dominio, porque Adán cayó. Pero no fue quitado del Edén, él quedó en el Edén, pero no pudo tomar dominio ni hacer lo que Dios le dijo. Pero desde el origen, Dios le decía a Adán y le dijo a Adán que se expandiera y que tomara la tierra y que tuviera dominio sobre todas las cosas. ¿Cuántos recuerdan eso que está en el libro de Génesis? Así que el Edén es el punto de partida para el dominio de todos los territorios, de todo lo que querramos gobernar, así sea dentro de nosotros o fuera de nosotros. Vamos a leer Isaías capítulo 9. Y vamos a ver cómo Dios coloca sobre los hombros de Jesús ese peso y coloca sobre los hombros de Jesús ese dominio que Adán no pudo conquistar. Dígale que tiene al lado, no eres tú, es el Espíritu Santo el que da fuerza. El Espíritu Santo, no son los hombres, no es la capacidad ni la inteligencia, ni los estudios. El Espíritu Santo. Continúo. Isaías capítulo 9, versículo 1 en adelante. Vamos a leer desde el versículo 6 mejor. Dice la Escritura: porque un niño nos es nacido, hijo nos es, y el principado sobre su... Ponga la mano sobre el hombro que tiene al lado y dígale al que tiene al lado: el principado está sobre Jesús, y como Jesús está en ti, el principado está en ti. Dígale: sobre tus hombros. ¿Cuántos sienten ese principado sobre sus hombros? Dígale: pero es el de Jesús, no el mío, no lo que yo puedo hacer, ni mi capacidad, ni mi gran inteligencia. Es el de Jesús. Diga: el de Jesús. Diga: entiende que es el de Jesús. ¿Cuántos están comprendiendo algo aquí? ¿A cuánto le suena ping? Levante la mano que le suena ping. Ping. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Qué más? Y príncipe de paz. Después dice el versículo 2: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán. Diga conmigo: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán. Cuando habla de dilatado, habla de
extensión, habla de expansión. Diga conmigo, expansión. Diga, lo dilatado de su imperio no tendrán límite. Esto nos habla de que el reino de Dios se ha estado expandiendo desde antes, desde ahora, y se seguirá expandiendo. Y ese reino de Dios que se está expandiendo está sobre los hombros ¿de quién? De Jesús. Diga, de Jesús. Dígale que tiene al lado. Sobre los hombros de Jesús está la responsabilidad de la expansión del reino, porque lo dilatado de su imperio no tendrá límites. Ahora, ¿quién tiene a Jesús por dentro aquí? ¿Quién tiene a Jesús por dentro aquí? No, yo no escucho el gozo de tenerlo por dentro. Usted tiene a Jesús por dentro, entonces usted no tiene límites. No está entendiendo, iglesia. Se lo voy a explicar otra vez. Lo dilatado del imperio de Jesús no tendrá límites, no tiene límites. Sobre sus hombros se colocó el principado de la extensión del reino de Dios. Usted y yo tenemos a Jesús por dentro. Nosotros tenemos que expandir el reino de Dios todos los días, en todas las áreas de nuestra vida. ¿Estamos comprendiendo eso? Dígale que tiene al lado, esto tiene que ver con rompimiento. Tiene que romperse algo para que esto se entienda. Señor. En la nueva versión internacional dice, versículo 6, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros. ¿Cuántos tienen ministerio aquí? ¿Cuántos sienten ese peso sobre sus hombros? Eso es simplemente una transferencia de lo que Dios le dio a Jesucristo. Una soberanía que está sobre sus hombros. Esa soberanía se transfiere a nosotros, los hijos de Dios, a los ministros, los pastores, a los profetas, a los evangelistas, a todo aquel que tiene un llamamiento del Espíritu. Siente sobre sus hombros parte de ese peso, de esa responsabilidad. Y dice, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y después dice en el versículo 7, se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Diga conmigo, se extenderá su soberanía y su paz y no tendrán fin. Esto nos habla de una acción continua, de una acción constante de la iglesia, de nosotros, del pueblo de Dios, a extendernos, a expandirnos, a crecer. ¿Cuántos están comprendiendo esto? Que esto no es solamente un deseo humano. El crecimiento no es un deseo humano, es un llamamiento espiritual. Es una soberanía colocada sobre nuestras vidas. Es un peso fuerte sobre nuestras vidas que hace que el imperio, que el reino de Dios sea dilatado, sea grande, se expanda. ¿Cuántos entienden esto? Esto está hablando de Jesucristo y de su reino, que está bajo sus hombros. Vemos en Mateo 25 la parábola de los talentos. ¿Cuántos recuerdan la parábola de los talentos? Desde el versículo 14 en adelante. Y empieza a hablar que a uno les dio un talento, a otro les dio 2 talentos, 5 talentos. ¿Recuerdan eso? Y resulta que el que tenía menos talentos no hizo nada con lo que Dios le había dado. Estoy parafraseando el pasaje porque es un poco largo y no quiero entrar en él nada más. ¿Se recuerdan eso? Dios le da a hombres talentos. ¿Cuál es el fin de esos talentos? ¿Cuál es el fin de entregarle Dios a los hombres talentos? Expandirlos, diga. Dilatarlos. Son parte del reino, dígalo. Es soberanía, es autoridad, es principado. Entonces Dios le entrega a los hombres talentos. ¿Cuántos tienen aunque sea un talento aquí? Hay unos que están lentos, pero yo hablo de talentos, de algo que los caracterice. ¿Cuántos tienen talentos aquí? El fin del talento que Dios te ha dado es expandirlo. Es un llamado, es una orden de Dios. No es el consejo de un pastor. Extiende lo que Dios te ha dado. Es una orden del Espíritu, porque sobre tus hombros descansa también ese llamamiento. Una vez que recibes al Espíritu de Dios sobre los hombros del pueblo, sobre los hombros de los ministros, descansa el llamamiento de la extensión y la expansión del reino de Dios. Entonces los talentos tienen que ser expandidos.
Por eso usted ve en la Escritura cómo el Señor, al que expuso el talento y lo llevó al máximo potencial, Dios lo bendijo y le añadió más talentos. Pero aquel que tenía un solo talento y lo escondió y prefirió devolvérselo al Señor de la misma manera como se lo habían entregado, el Señor lo aparta de él. Porque aquel que no puede recibir el entendimiento de la expansión del reino, aquel que no puede recibir lo dilatado del reino, simplemente no ha entendido ni quiere el reino de Dios. Dígale que tiene al lado: el reino de Dios es expansión, el reino de Dios es crecimiento. Esa palabra que le dice el Señor al que tiene al que tiene talento y no un solo talento, pero no lo pone, no lo multiplica, en el hebreo es: al improductivo sácalo. Es lo que le dice el Señor. Al improductivo hay que sacarlo. Uy. Hay gente que se siente herida a veces cuando uno dice cosas así. A mí me han dicho: pastor, en una prédica me hirió. En serio. Y se sienten heridos, como que uno los está martillando, pero esta es la verdad. Diga: ping. Al improductivo, sácalo. Porque el improductivo no colabora con la expansión del reino. Eso no lo digo yo. Léalo en la Escritura, busque la parábola de los talentos y lo que significa en el hebreo, lo que él le habla a las personas que le entregó talento. Al improductivo, sácalo. Porque el improductivo no ha hecho rompimiento. Y el que no tiene rompimiento en su vida para que penetre el poder de Dios, y vamos a seguir entendiendo esta palabra, prácticamente se hace un estanque. Estanca la obra, estanca el reino. Y Dios nos llamó a prosperar, a crecer, a dilatar, a extendernos. El principio es este: si Dios te ha dado algo y no sabes nada, no haces nada para multiplicarlo, para que produzca más. Si Dios te ha dado algo y no haces nada para multiplicarlo, para que produzca más, Dios te lo quitará y se lo dará a otro que tiene mucho. En principio raro, ¿verdad? Porque no lo vemos en la vida cotidiana. En la vida cotidiana humanista es: no tienes nada, yo te doy. Pero en Dios es: yo te di algo, lo multiplicaste. ¿Cuántos tienen un talento aunque sea? ¿Lo expandiste? ¿Tienes un talento y no lo has multiplicado? Bueno, yo te voy a dar más talentos para que los multipliques. Así no piensa el Señor. ¿Tienes un talento y no lo has multiplicado? ¿Por qué? Porque me ha dado miedo, Señor. Porque he tenido tristeza, porque no sé hacerlo, porque no quiero, porque sé que tú recoges donde no sembraste. Así que no hace falta que yo siembre, tú igual vas a recoger. ¿Sí? Bueno. Ese talento que te di ahora te lo quito y se lo doy a otro que tiene más. Y no es un Dios castigador, es un Dios de expansión. Dígale que es un Dios de expansión. Podemos decir que Dios sabe de quién se rodea. Dios no se rodea de gente que no se expande, se rodea de gente que sabe expandirse. Es Él el que se rodea de gente que sabe expandirse. No somos nosotros los pastores los que estamos inventando una teoría teológica para que el pueblo se expanda. Vamos a ver cómo hacemos que el pueblo se expanda, que el pueblo crezca, que los talentos crezcan, que expongan sus talentos. Vamos a ver cómo hacen ellos para exponer sus talentos. No, estamos hablando de algo que dice el Señor: si tu talento no lo pones al servicio del Señor y te expandes, te lo va a quitar. Si es que Jonás te lo quitó y no te has dado cuenta, te lo quita y se lo da a otro. Lo tremendo es que se lo da a otro que tiene más, que ya tiene un bojote de talento. ¿Cuántos han visto que esto sucede? Y dice: ¿y cuánto más le va a dar el Señor a esa gente? ¿Y cuánto le va a seguir dando a esa gente? ¿Y por qué le da tanto? Bueno, porque tienen talento y los talentos los ponen todos al servicio del Señor. Los siembran, los entregan, pasan sus dificultades, se les parten las manos, se les parten los pies, pero siguen sembrando el talento, recogen y Dios de repente les añade más talento de otra gente y más talento y más talento.
Y siguen sembrando y siguen sembrando. Siguen multiplicándose. ¿Entendieron al principio? Dios te ha dado, si Dios te ha dado algo y no haces nada para multiplicarlo, para que produzca más, Dios te lo quita y se lo dará al que tiene más. El principio es que el reino siempre se está expandiendo. Y eso lo vemos en todas las áreas. Vamos a poner el ejemplo del área financiera. Y una cultura latinoamericana que nos tenemos que quitar. Tenemos que quitarnos el pocotón de diminutivos con el que trabajamos nosotros mentalmente. Mi iglesita, mi negocito. No todos, pero algunos lo hacen. Seguro el que no lo hace está más prosperado que el otro. Mi negocito. Yo tengo mi pequeña oficinita. ¿Sí? Voy desarrollando mi ministerio pelo a pelo, poquito a poquito. ¿Qué sucede? Siempre Dios te va a llevar a un punto donde tienes que expandirte o no. Y ahí mucha gente dice no, como el de los talentos. Yo mejor, esto es lo más seguro. Yo mejor me quedo aquí, porque aquí tengo control. De aquí yo sé cómo se maneja la situación. Aquí no arriesgo más nada. Aquí sigo recibiendo mensual, diario, quincenal, lo que yo estoy acostumbrado y manejo. Y aquí me quedo. Te lo va a quitar. Te lo va a quitar. Porque para eso no te dio Dios el talento, sino para que tú demuestres con la fe que te estás expandiendo. Y si Dios te dio una oficinita, y si eres un médico, un abogado, vamos a poner un caso de un médico, eres un médico y te dio una oficinita y te ha ido bien ahí en ese consultorio, monta una clínica. Piensa en algo más grande. Expándete. ¿O no es así? ¿Sí o no? Yo estoy conforme. Yo no tengo vivienda, yo vivo alquilado, pero estoy conforme. Yo soy feliz. ¿Por qué Dios no te puede dar una vivienda? ¿Por qué no te expande? Y el que no se expande no va y no averigua, no pregunta. A lo mejor pregunta en el primer banco y le dice: sí, aquí está una vivienda, tome. ¿O no? ¿Cuántos no tienen vivienda aquí? Levante su mano. Dígale: expándase. Expándase. Declara una vivienda sobre tu vida. ¿Quién más? Expándanse. Levanten la mano los que no tienen vivienda. ¿Por qué no la tienen? Tienen que tenerla. Tienen que tenerla. Ya va, eso es para nosotros. No sé si hay un rompimiento aquí. El rompimiento no es en el mundo, es aquí. Expándase en la fe. El reino de Dios se dilató y usted tiene la autoridad para obtener lo que Dios dice que puede obtener. ¿Por qué no hay vivienda? ¿Cuántos le faltan carros? ¿Por qué no tienen carros? Expándase. Expándase. Créalo, vaya, investigue, promueva su fe. Sacúdase. Ya voy a seguir porque hay otro tema ahí que tiene que ver con lo mismo. Lo que pasa es que este punto es importante. Ministerios. No, pastor, es que yo no sé predicar, yo no sé hablar, hable. Expándase. Añádale algo a lo que conoce. Deje de estar en esa cueva mental y salga adelante con su ministerio. Hable, proponga, diga. ¿Dónde está la expansión? ¿Dónde está la expansión de la iglesia? ¿Dónde está? ¿Dónde está la expansión de la iglesia? ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Dónde está ese rompimiento? ¿Dónde está? Hay que romper más, juntos podemos. ¿Dónde está esa expansión? Usted no se puede acostumbrar a ver a su pastor prosperado nada más. Usted tiene que prosperar. ¿Qué es eso? Que las iglesias se acostumbran a ver a los pastores prosperados y ahí se quedan. Mire, le voy a decir algo: no viva de la historia de otro, viva su propia historia en Cristo Jesús. Agarre el ejemplo de sus líderes, agarre el ejemplo de sus pastores, pero la expansión, la prosperidad, el crecimiento y el ministerio es para usted también.
Repita conmigo: Señor Jesús, el principio del reino es que todo lo que me has dado, yo lo multiplique, yo lo haga expandir, yo lo ponga en crecimiento, yo lo siembre para que crezca. Voy a sembrarlo, voy a expandirme, voy a tocar esa puerta, voy a abrir ese negocio, voy a pensar más allá, voy a creerlo, voy a tocar ese banco, voy a abrir mi mente. Diga conmigo: rompimiento. Rompimiento en mi mente y en mi corazón. Dios no me hizo para estar 10 años en el mismo tamaño, en el mismo lugar. Dios me hizo para crecer, para expandirme, para explotar en grande, para dar testimonio de que Él está conmigo. Yo quiero que entienda algo, iglesia. Cada vez que usted y yo nos expandimos y alcanzamos bendiciones materiales y bendiciones ministeriales y bendiciones hasta en la salud, lo que sea, le estamos dando ganancias al reino de Dios. ¿O no? Tome asiento. Un día preguntaré: ¿quién no tiene casa? Y nadie levantará la mano. Qué testimonio, ¿verdad? Porque el testimonio no puede ser: mira, mi pastor se compró un carro, se compró una casa, está muy bendecido, muy prosperado. Bendecido, prosperado, tiene yate, tiene casa, tiene terreno. Ese es el testimonio nada más. ¿Y el suyo? ¿Y qué testimonio yo doy de la iglesia? La iglesia tiene que ser prosperada como prosperamos todos. Usted tiene que ver el rompimiento en sus líderes y usted buscar el mismo rompimiento. Dígase lo que tiene al lado: yo voy a prosperar en todo, como prospera mi alma. La salud: 10 años con los mismos achaques. ¿Ah? ¿No han visto eso? Yo lo he visto en mí. 10 años con la misma puntadita. Algún día me voy a quitar esto. Y yo sé qué es lo que tengo que hacer. Tengo que hacer ejercicio, tengo que caminar, tengo que comer bien, tengo que hacer muchas cosas que yo las sé, pero no ha habido rompimiento allí. Simplemente las sé. ¿Sabe por qué no ha habido rompimiento? Porque yo tengo que entender que lo que yo produzca para mi vida le da ganancias al reino. El Señor puso sobre mis hombros parte de su imperio, de su reino. Y yo tengo que ser parte de ese dilatado imperio, de esa expansión. Y para ser parte de esa expansión tengo que cuidar mi cuerpo y la salud va a ser transformada. ¿O no es así? ¿A cuánto le pasa lo mismo? A chaquitos viejos que los está postergando. La semana que viene voy al odontólogo. Y la que viene dice la que viene. ¿Sí o no? Y tiene un año prometiéndose: este es el año. Y cada vez que llega enero dice: este sí es el año. Y está soñando con que en diciembre llega flaco. No son mis sueños nada más. Para poderse comer las hallacas. ¿Sí o no? Diga conmigo: rompimiento. Tienen que irse los achaques que no son de Dios. Son tantas cosas en las que necesitamos romper. Ministerialmente. ¿Cómo uno ve lo mismo todo el tiempo? Pastor, no sé qué soy. Profeta, evangelista, maestro. ¿Qué soy? Un tapao. Si no siembras en la obra, si no ejecutas expansión dentro de la obra, ¿cómo vas a saber qué eres? ¿Acaso yo soy un adivino? Eso tiene que verse con el fruto. Pero para expandirse hay que creerlo. Hay que creerlo. Hay que sembrar pensando y discerniendo: esto va a traer un fruto. Hay algo. Esto no es en vano. El Señor es fiel a su palabra. Rompimiento. Diga que tiene al lado: rompimiento. ¿Sabe algo? Mientras la iglesia es más retada y más desafiada, nos quedamos con menos gente. Pero le voy a decir algo: yo no me conformo con eso, porque nosotros estamos aquí para expandir el reino.
esto va a estar atapujado de gente antes de que termine el año. Gente que quiera romper y que quiera tomar las riendas de su vida y que quiera entender que Cristo los hizo para tomar el imperio, para lo dilatado, para expandirse, para crecer, para prosperar en todo. Entonces Dios le ha dado al hombre un dominio, un Edén, fue lo primero, pero el hombre que se quedó en el Edén por el pecado. Ahí hubo una detención. Ese principio del dominio, de gobierno, de expansión, Dios le da algo grande a usted para que lo ponga en crecimiento. Todo lo que no crece se estanca y se va desapareciendo. Se va diluyendo, se va diluyendo, se va diluyendo hasta que ya no queda nada. Todo lo que no crece se estanca. Al dejar de crecer, de madurar y de producir, se estanca y lo que se estanca muere. Diga que tiene al lado, lo que se estanca muere. Vemos en la Escritura cómo ser estéril es una maldición en el Antiguo Testamento. Hoy en día es un motivo de oración. Pero vemos cómo, y en el Nuevo Testamento también, ser estéril es una maldición. ¿Se acuerdan de la higuera? ¿Se acuerdan de la higuera? No daba fruto. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué hizo? Yo creo que es la única vez en la Escritura que, no, que el Señor maldijo algo así, ¿verdad? A la higuera. Pero en Isaías 54, Dios da la oportunidad a lo que está estéril. Da una salida. Y quiero compartirles esa salida para aquellos que sienten y saben que hay áreas en su vida que están estériles. Porque Dios viene con una salida hoy. Isaías 54. La voy a leer de la Reina Valera 1960, que fue la traducción que más me gustó. Miren cómo dice. ¿Cuál es la salida de lo estéril? Regocíjate, oh estéril. Dígale que tiene al lado, regocíjate. Oh estéril. Qué bello esto. La que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo. Vamos a entenderlo, vamos a entenderlo. Levanta canción y da voces. La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda, qué hermoso. Y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Porque como mujer abandonada y triste de espíritu llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Escucha bien, iglesia. El rompimiento del estéril es la alabanza. Escúchalo otra vez. El rompimiento del estéril es la alabanza al Señor. Regocíjate, oh estéril. Regocíjate. En la Nueva Versión Internacional la misma palabra dice así: tú, mujer estéril, que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en canciones y grita con júbilo. Prorrumpe en canciones. Dígale que tiene al lado: alabemos al Señor con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Dígale. La palabra prorrumpir significa mostrar un sentimiento de forma repentina e intensa.
salir con fuerza a una cosa, o una cosa que sale con fuerza. Cuando el agua sale de una tubería con gran fuerza, prorrumpe. Estéril, aquello que está estéril en nuestra vida, aquello que aún no ha caminado en nuestra vida, debe prorrumpir en alabanza y en júbilo, porque el Señor está aquí para rescatarnos, para ayudarnos, para levantarnos, para darnos fertilidad en todas las áreas. Ya no hay esterilidad. Prorrumpe en alabanza. Gózate. Aquel que lo cree lo va a recibir. Aquel que lo cree lo va a recibir. Prorrumpe, deja que salga el chorro de tu corazón, y eso estéril será cambiado por fertilidad. Eso que no podías hacer será cambiado por hechos de Dios en tu vida. Prorrumpe en alabanza. Dios le está hablando a aquellos que quieren ir a otra dimensión, aquellos que quieren salir de la esterilidad, aquellos que saben que con sus fuerzas no pueden. Dios dice: prorrumpe en alabanza, que yo te voy a levantar. Qué importante es la alabanza. Apláudele al Señor. Fíjense esto. Apláudele a Dios, apláudele al Señor. Prorrumpe en alabanza, prorrumpe en alabanza. El enemigo te ha dicho muchas veces que no vas a poder porque has caído muchas veces en lo mismo y eres estéril en un área. Ok, tú le tienes que decir al enemigo: ok, pero el Dios de Israel me ha dicho que mientras yo le alabo, Él levanta mi vida y hace fértil mi camino. La alabanza nos conecta con un poder de bendición tremendo. Tome asiento. La alabanza es vista en la Escritura como la lluvia. Cuando usted alaba a Dios, cuando la iglesia alaba a Dios, por eso es que es algo tan tremendo la alabanza, sube al cielo, así como sube la condensación del agua cuando pegan los rayos de sol sobre los mares y los ríos, y esa agua es condensada y sube hasta las alturas y se convierte en nubes. Y esas nubes, cuando son muchas, se juntan y rompen entre ellas y cae la lluvia a la tierra y la hace la tierra fértil, y esa tierra fértil produce frutos. Así es la alabanza. Usted adora a Dios, usted le canta a Dios, eso se condensa y sube, produce una nube de bendición, y en la Biblia lo dice, una nube de bendición, y cae a la tierra la lluvia, y la lluvia de bendiciones produce fertilidad, y la tierra da fruto, y usted y yo somos la tierra. La alabanza para Dios es lo más importante. La adoración genuina es lo más grande que hay. No hay otra cosa para Dios más grande que el hombre pueda darle que una alabanza honesta, una alabanza sincera. Qué gran arma, qué gran herramienta. Una alabanza llena de poder. ¿Cuántos reciben esa palabra? ¿Por qué necesitamos esta expansión y este rompimiento? Porque si no lo hacemos en el área que está detenida, si no hacemos este rompimiento en esa área que está detenida, nunca crecerá, nunca. Yo quiero que lo entiendan. Hay áreas detenidas en nuestra vida que nunca, jamás, usted pasarán años. Quizás usted le ha buscado liberación, le ha buscado 1000 consejos, le ha buscado 1000 fórmulas y dice: pero bueno, yo amo al Señor, yo quiero que esta área crezca, yo quiero que esta esterilidad se acabe. ¿Hasta cuándo soy estéril? Quiero que sepa, si no hacemos un rompimiento, no viene el crecimiento, no vendrá nunca. El crecimiento vendrá cuando haya un rompimiento en los cielos, cuando la alabanza de nosotros, el pueblo de Dios, se extienda a tal poder y a tal manera que en el cielo se confluyan todas las aguas y venga un rayo del cielo y explote las nubes y caiga la bendición, y la tierra de tu corazón sea fertilizada por la lluvia del cielo. Yo no sé cuántos están entendiendo esto. Esto es un principio sobrenatural. Por eso usted ve gente fallar,
gente caer, gente lastimarse en el reino, gente que falla, gente que lucha con cosas, pero alaban a Dios con todo su corazón, y el Señor los vuelve a traer y los vuelve a fortalecer y los vuelve a levantar, porque ellos están produciendo una lluvia. Ellos están produciendo una lluvia que cuando cae sobre ellos los hace fértiles, los hace dar frutos. La alabanza es de lo más profundo de nuestra alma. No la podemos imitar, no la podemos mentir, no la podemos disfrazar. Una alabanza genuina, Dios la conoce, Dios sabe dónde está, Dios sabe de dónde está viniendo. Y por más fallas, por más errores, si tú le alabas de todo corazón, Dios dará la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y aquello que no has visto, lo vas a ver con tus ojos. No es solo con oración y ayuno. No es solo con oración y ayuno. Y alguien que llegue a tu vida a reprender demonios y dame una palabra de liberación, y quiero tener una sesión de liberación contigo. A lo mejor si se sientan todos a liberarme los pastores e imponen las manos con aceite, se me sale ese demonio. Pues déjame decirte una cosa: si no hay un corazón adorador, si no hay una alabanza genuina, no va a suceder ninguna liberación. Tiene que haber una alabanza genuina. A partir de allí los demonios huyen, salen, no pueden estar cerca de un adorador. ¡Rompimiento! Para esto es necesario, terminando, que la fuerza, el poder de Dios se manifieste. Diga conmigo: la fuerza, el poder de Dios se manifieste. Y si querías algún principio te lo voy a dar ahora, pero el fundamento es la alabanza. Diga: el fundamento es la alabanza. Dígalo: el fundamento es la adoración. Mi liberación viene de una adoración genuina, de una alabanza genuina. Pase lo que yo esté pasando, si soy un adorador y puedo levantar mis manos en la soledad, en la intimidad, Dios va a producir una lluvia poderosa sobre mi vida. A Dios nadie lo engaña, Él conoce el corazón del hombre. Pero te voy a dar unos principios que están sobre este fundamento, pero el fundamento es la alabanza. Tú quieres saber qué se puede necesitar para que este rompimiento se dé en tu vida. Número 1, moléstate. Moléstate con esa situación. Enójate con esa situación. Moléstate. Dígale que tiene al lado: moléstate. Moléstate con esa esterilidad. Moléstate, enójate. Que puedas decir: estoy harto, estoy hasta aquí de eso. No me está entendiendo, iglesia. Enójate con eso. No lo dejes por allí nada más como algo que te incomoda. Moléstate. ¿Hasta cuándo yo sigo en esta esterilidad? ¿Hasta cuándo estoy detenido? Moléstate. Enójate como se enojó David con Goliat. Y David dijo: ese incircunciso no puede con el pueblo de Dios. Yo no me lo calo más. Voy a ir a destruirlo. Voy a ir a quitarle la cabeza. Moléstate, enójate, incomódate, ponte bravo con Satanás. Que pueda haber en tu corazón un espíritu de incomodidad, un espíritu de molestia, de indignación como el que tenía David, como el que tuvo Sansón, cuando molesto puso las manos en las columnas del templo y rompió las paredes del templo. Moléstate, indígnate, pero en serio. Dios, pido que traiga a tu mente cuál es el punto estéril. Y con ese punto estéril, incomódate, moléstate, hártate de él. ¿Cuántos están entendiendo esto? Otra cosa importante, no es solo molestarse. Ponte violento. ¿Qué está predicando este pastor? Ponte violento. Violéntate contra lo que te tienes que violentar, pero ponte violento de verdad. Así como cuando estás manejando y alguien te dice 4 cosas y te provoca bajate y caete a piña, bájate de la cruz, pero no lo haces porque soy cristiano.
Violéntate contra aquello que te detiene espiritualmente. Violéntate contra aquello que te tiene estéril. Que tengas ganas de pelear contra eso. En Mateo 11 dice: de cierto os digo, 11:11, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Violéntate, moléstate, violéntate. No hace falta que andes con mala cara. Tú puedes estar muy tranquilo y muy violento en tu corazón contra el reino de Satanás. ¿Cuántos están indignados con la parte estéril de sus vidas? ¿Cuántos están indignados? En esta hora el Señor te dice: esa parte estéril, va a haber un momento que ya no te va a producir lágrimas, porque yo mismo voy a ir contigo a destruirla. Yo mismo voy a ir contigo a hacer que esa parte estéril deje de ser estéril para que se convierta en parte fértil en tu vida. Justo en esa parte estéril es donde Dios quiere operar y quiere trabajar. ¿Cuántos están entendiendo esto, iglesia? Y el otro punto, el otro principio es la alabanza. Moléstate, violéntate y alaba al Señor con todo tu corazón. Miren cómo dice la Escritura en Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Diga conmigo: para llenarnos del Espíritu debemos tener ¿qué? Cánticos espirituales. Y en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder es la fuerza de Dios, y esa fuerza de Dios viene por cánticos espirituales, por alabanza genuina de Dios. Y ahí romperemos todo esquema que no sea del Espíritu Santo. Pablo y Silas se encontraban en Filipos y zarparon a una tierra a predicar el evangelio. Ahí fueron apresados. Pablo y Silas fueron apresados y encarcelados con cepo en los pies y en las manos. Y dice la Escritura y los teólogos que los encarcelaron de cabeza y los colocaron en la parte más profunda de la cárcel por predicar el evangelio. Y en ese lugar profundo era donde caía todo el excremento de los presos sobre ellos. Y ellos estaban heridos y lacerados, porque dice la Escritura que los golpearon mucho, así tal cual dice. Fueron muy golpeados, y ahí de cabeza, encerrados con los cepos de cabeza, Pablo y Silas entraron en cánticos espirituales. Y en medio de esos cánticos espirituales, todos los presos escucharon los cánticos espirituales y ellos seguían cantando. Yo me imagino a los presos preguntándose: ¿qué le pasa a estos locos que andan aquí metidos y encarcelados y andan con cepos de cabeza? Le cae nuestro excremento y están cantándole a Dios. ¿Cómo es que le están cantando a Dios? Y dice la Escritura que en medio de los cánticos espirituales hubo un gran terremoto y la cárcel se abrió y todas las cadenas cayeron, y Pablo y Silas salieron de la cárcel y los presos quedaron atónitos porque hubo un rompimiento. Ellos adoraron al Señor, hubo un quebrantamiento, hubo un rompimiento. Pablo y Silas produjeron una nube de bendición, la lluvia cayó, dio su fruto y salieron todos los presos. Cántale al Señor en tu angustia, cántale al Señor en medio de tu dificultad, cántale al Señor en medio de tu debilidad. Apláudele que es para Él. Apláudele que es para Él.
Quédese así y escuche. Presta atención. Quédese ahí. Mire lo que produjo este rompimiento de Pablo y Silas. Un rompimiento, una adoración en medio de una circunstancia muy difícil. Dice la escritura en el versículo 27 del libro de Hechos capítulo 16: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a suicidar, se iba a matar. El carcelero sabía que cuando vieran que Pablo y Silas habían escapado, a él lo venían a cortar la cabeza y los torturaban antes. Él dijo: mejor me mato por esto, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Tranquilos. Cayeron las cadenas, se abrieron las cárceles, pero no tenemos necesidad de salir huyendo, porque es Dios el que nos está sacando. Aquí estamos todos. Qué tremendo. Usted se imagina el carcelero con los ojos pelados así. Y dice: mas Pablo clamó. Entonces dice: y él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, el carcelero, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Diga conmigo: se expandió el reino. Se expandió el reino, se dilató el reino, se expandió el reino. Donde hay rompimiento, se expande el reino. Aquí no se ha expandido más porque falta rompimiento, pero va a haber rompimiento. Y ellos le dijeron: creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor. Imagínese usted hablarle ahí en medio de esa cárcel la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas el carcelero. Y enseguida se bautizó él y con todos los suyos. ¡Wow! Mire lo que hizo el carcelero, el mismo que los tenía ahí custodiados. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Ya les estaban mandando a soltar a esos hombres porque sabían todo lo que había pasado. Los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz, le dijo el carcelero a Pablo y a Silas. Pero Pablo le dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Qué tremendo Pablo. Rompimiento, no tenía temor. Ahora los tenía él a merced. La tortilla dio la vuelta. Ahora los presos moralmente eran los magistrados de ese tiempo, porque habían enjuiciado a unos ciudadanos romanos por una ley que no era la correcta. Ahora Pablo estaba suelto por el Espíritu Santo. El carcelero lo sabía y Pablo no tenía temor, porque donde hay rompimiento, Dios se muestra y a ti se te quita el temor. Se te va el temor porque el rompimiento hace que estés seguro. ¿Quién es el que te está levantando? Miren lo que pasó. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, lo que dijo Pablo, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, le consolaron y se fueron. Hasta que no vinieron los magistrados a rogarles que se fueran, Pablo no se fue. Y les rogaron que se fueran, porque si esos magistrados eran descubiertos en una ley que habían aplicado mal, iban a ser crucificados o le iban a cortar la cabeza, los iban a matar, porque eso podía traer un gran problema en el reino del hombre. Y Pablo pudo haberlos hecho pasar a ellos por ese momento. Sin embargo, esperó que les rogaran, pero la misericordia, como siempre, de Dios sobre su vida, le dio testimonio. Y entonces, hasta que no le rogaron como tenía que ser digno, se fueron lastimados. Dice la escritura que llegaron a casa de Lidia y ahí los consolaron, porque ellos hasta ese momento no habían llorado de los golpes que tenían en sus cuerpos, y ahí fueron consolados.
consolados por el Espíritu Santo a través de sus hermanos. Usted tiene el deber de consolar a los hermanos heridos. Nunca ponga hermanos contra hermanos. Tenga cuidado con eso, porque Dios hace juicio sobre eso. Tenga cuidado de creer que usted tiene el poder de destruir algo, porque Dios lo puede destruir a usted o a mí. El poder de Dios se manifiesta es en el consuelo. ¿Cuántos entienden esto? Isaías 43 dice, versículo 19: He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. Diga conmigo: las alabanzas del Señor publicaré. Y para terminar les leo este Salmo 70, versículo 40. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Diga conmigo: cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos, diga, verán estos muchos, y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no podrían ser enumerados. Diga conmigo: has aumentado, Señor, oh, tus maravillas. Levantaré cántico a ti, a tu nombre, con todo mi corazón, Señor. Levantaré cántico a ti, Señor. Gracias por disfrutar de esta poderosa palabra. Y recuerda, tenemos el gran desafío de vivir en su hogar. Encuéntranos en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como iBetelBE y visita nuestro sitio web www.betel.com.be.